Desde la antigüedad, el relato de Isaac e Ismael ha retumbado a través de las épocas como un reflejo de enfrentamientos y armonías. Esta historia no solo ilustra una rivalidad fraterna, sino que también simboliza el enfrentamiento entre comunidades y la lucha por la identidad y las bendiciones celestiales. En el texto del Génesis se nos revela esta trama comenzando con la vida de Abraham, su padre, cuyas creencias y elecciones determinarían el porvenir de innumerables personas. Abraham, convocado por Dios para abandonar su hogar y parientes y fundar una nueva comunidad bajo la promesa de prosperidad y expansión, afronta el desafío de la fe y la sumisión. En Génesis 12, 1-2, Dios le asegura: «Haré de ti una nación poderosa y te bendeciré, magnificaré tu nombre y serás una bendición». Esta promesa resonante persiste hoy, atravesando los siglos. El relato gira cuando Sara, la esposa de Abraham, al no poder concebir, propone a su sirvienta Agar para que Abraham engendre un hijo. De esta unión nace Ismael, como se relata en Génesis 16:15, pero este gesto desesperado planta las semillas de discordias futuras. Aunque Ismael es el primogénito de Abraham, no es el portador de la promesa. La situación se complica con el nacimiento milagroso de Isaac, resultado de la promesa divina hecha a Abraham y Sara en su vejez. En Génesis 21:1-3, Dios realiza su promesa y Sara tiene a Isaac, originando dos linajes con destinos entrelazados y a menudo en conflicto. Este es el contexto de nuestro relato: dos hermanos, dos futuros, un legado en disputa. Pero antes de continuar con este aspecto crucial, permíteme informarte que en este canal encontrarás videos diariamente. Para que no te pierdas ninguna actualización, suscríbete y activa las notificaciones. Seguro que valorarás las enseñanzas diarias. La conexión de Abraham con Dios es clave para comprender el conflicto entre Isaac e Ismael. Abraham, considerado el patriarca de la fe por diversas confesiones, recibe promesas divinas que sentarán las bases de futuras disputas y conciliaciones entre sus descendientes. Génesis 17:4-5 narra la renovación del pacto divino con Abraham. «Mira, mi alianza es contigo, serás progenitor de muchas naciones». El conflicto se arraiga aún más cuando se considera la dinámica de la fe de Abraham y su impacto en sus decisiones familiares. La expectativa de un hijo a través de Sara, pese a su avanzada edad, prueba su fe y paciencia, en contraste dramático con la decisión de procrear con Agar, lo cual fue más bien un acto de desesperación que de creencia. Esta dualidad en las decisiones de Abraham no solo prefigura la división entre sus hijos, sino que también establece un patrón de interacción entre los descendientes de Ismael e Isaac. Cada elección hecha por Abraham, desde su partida de Ur hasta la aceptación de la promesa divina, teje el lienzo sobre el cual se desarrollarán las tensiones entre sus hijos. Además, la distinción entre los hijos de la promesa y los hijos circunstanciales crea una dinámica de preferencia y exclusión. Ismael, aunque bendecido por Dios para ser una gran nación, como se menciona en Génesis 21:18, siempre quedará eclipsado por Isaac, el hijo de la promesa. Este favoritismo divino y paterno nutre un rencor que perdurará por generaciones. La situación se agrava cuando Sara ve a Ismael burlándose de Isaac durante la fiesta de destete de Isaac en Génesis 21. Este incidente lleva a Sara a exigir que Abraham expulse a Agar e Ismael, un acto que Abraham realiza con gran dolor, pero también bajo la dirección de Dios, quien le asegura que a través de Isaac se establecerá su pacto, mientras que también hará de Ismael una gran nación. El destierro de Agar e Ismael es dramático y lleno de significado simbólico, marcando un punto de no retorno en las relaciones familiares.
Agar e Ismael son dejados en el desierto de Beersheba, donde casi mueren de sed, hasta que Dios interviene para salvarlos, mostrando su misericordia y cumpliendo su promesa de cuidar de Ismael. Isaac, el hijo prometido, nace como resultado de una intervención divina en la vida de Abraham y Sara, quienes ya eran ancianos y más allá de la edad de concebir. En Génesis 21:1-3 se relata: Jehová visitó a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y Abraham llamó el nombre de su hijo, que le nació, que Sara le dio a luz, Isaac. El alumbramiento de Isaac no solo materializa una promesa celestial, sino que también reconfigura el destino de la estirpe de Abraham, estableciendo así la genealogía de los convenios y las promesas divinas que se cumplirían por medio de Isaac. Este acontecimiento es crucial para comprender la prosecución del diseño divino y la selección de Isaac como el heredero del legado de fe de Abraham. La vida de Isaac se distingue por su fe y su acatamiento a Dios, manifestados especialmente en el episodio del sacrificio en el monte Moriah, donde Abraham, siguiendo una orden divina, estuvo a punto de ofrendar a su hijo Isaac. Este gesto de fe de Abraham y la intervención posterior con la provisión de un carnero como sacrificio en sustitución de Isaac, relatado en Génesis 22, subraya el rol crucial de Isaac en la realización del convenio divino. La existencia de Isaac, por ende, no solo simboliza la prosecución de las promesas otorgadas a Abraham, sino también instaura una secuencia de fe y obediencia que marcaría a su descendencia. Isaac emerge, entonces, como un emblema esencial de la fe y la promesa en la cosmovisión judeocristiana. La promesa celestial a Abraham es uno de los pilares de la fe abrahámica y es esencial para comprender la relevancia tanto de Isaac como de Ismael en el marco amplio de las Escrituras. En Génesis 17, 4, 6, Dios proclama a Abraham: «Este es mi pacto contigo. Serás padre de numerosas naciones. No se te llamará más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he hecho padre de numerosas naciones. Te multiplicaré en gran medida, y de ti surgirán naciones, y reyes procederán de ti». Esta promesa configura un diseño divino, no solo para Abraham, sino también para sus herederos, anticipando una proliferación de naciones y líderes que emergerían de él. La dualidad de la promesa, abarcando tanto a Isaac como a Ismael, evidencia la amplitud y complejidad del plan divino para Abraham y su linaje. El significado de esta promesa se refuerza con el convenio de la circuncisión, instituido en Génesis 17, donde Dios requiere que Abraham y sus herederos mantengan el convenio a través de este rito. Esto no solo representa un símbolo físico del convenio entre Dios y la progenie de Abraham, sino también un recordatorio perpetuo de las obligaciones y las bendiciones vinculadas con su elección divina. La promesa de bendición y multiplicación trasciende las diferencias personales y los conflictos entre los hijos y nietos de Abraham, englobando un propósito más amplio que eventualmente conduciría al surgimiento de las principales religiones monoteístas del mundo, todas las cuales veneran a Abraham como su patriarca espiritual. El desarrollo de estas promesas a través de las generaciones de Abraham establece un marco para la interpretación de los sucesos futuros en la Biblia y resalta la importancia de la fe y la obediencia a la voluntad divina, elementos clave en la narrativa de Isaac e Ismael. La coexistencia entre Sara y Hagar es tensa desde el comienzo. Sara, incapaz de concebir, opta por ofrecer a Hagar, su esclava egipcia, a Abraham para que éste pueda engendrar descendencia. Este acto, que parece solucionar el problema de la infertilidad de Sara, pronto se transforma en una fuente de discordias.
En Génesis 16:4 se describe cómo, tras concebir, Agar comienza a despreciar a Sara, lo que marca el comienzo de una relación complicada y llena de resentimientos. Sara, sintiéndose menospreciada y humillada por la actitud de Agar, reclama a Abraham, quien le responde indicándole que haga lo que crea conveniente con su sierva. La decisión de Sara de tratar severamente a Agar, relatada en Génesis 16:6, desencadena una serie de eventos que tendrán profundas repercusiones para todas las partes involucradas. Este trato severo obliga a Agar a huir al desierto, un lugar de incertidumbre y peligro. Durante su fuga, Agar se encuentra con un ángel del Señor cerca de un manantial en el desierto. El ángel le asegura que su descendencia será innumerable y le instruye regresar y someterse a Sara. Este encuentro divino, que garantiza la supervivencia y prosperidad futura de Ismael, es fundamental para comprender la continuidad del linaje de Abraham a través de ambos hijos. La relación entre Sara y Agar es un microcosmos de las tensiones futuras entre sus hijos y sus descendientes. Aunque ambos son hijos de Abraham, las circunstancias de su nacimiento y la dinámica entre sus madres establecen un patrón de conflicto y competencia que resonará a lo largo de generaciones, influenciando las relaciones interculturales e interreligiosas en el contexto bíblico y más allá. El exilio de Agar e Ismael es uno de los momentos más dramáticos y emotivos de la Biblia. Tras el nacimiento de Isaac, Sara percibe una amenaza en la presencia de Ismael, quien es el primogénito de Abraham, pero de una sierva. Temiendo por la herencia de Isaac, Sara exige que Abraham expulse a Agar e Ismael. Este pedido causa gran dolor a Abraham, pero es confirmado por Dios, quien le asegura que Ismael también formará una nación porque es descendiente suyo, como se narra en Génesis 21:2-3. Agar e Ismael son enviados al desierto con escasos recursos, un acto que simboliza el rechazo y la marginación, pero también destaca la resiliencia y la supervivencia. En un momento de desesperación absoluta, cuando se agota el agua y Agar se aleja para no ver morir a su hijo, Dios interviene una vez más. Un ángel aparece para revelar una fuente de agua y reiterar la promesa de que Ismael prosperará y se convertirá en una gran nación. Este suceso en el Erial no solo constituye una prueba para la fe de Agar, sino que igualmente subraya la compasión de Dios hacia aquellos desfavorecidos y vulnerables. Ismael, aunque rechazado, continúa siendo parte del esquema divino y su supervivencia en el desierto representa la fortaleza ante la adversidad y la habilidad para trascender la marginación y el olvido. El periplo de Agar e Ismael en el desierto es clave para entender el desarrollo de identidades y naciones dentro del marco bíblico. Mediante su subsistencia y la promesa celestial de prosperidad, Ismael forja un sendero distinto, aunque paralelo al de Isaac, destacando los temas de redención y providencia divina en momentos de desesperación. La tentativa sobre Abraham, donde se le solicita sacrificar a su hijo Isaac, se cuenta entre los episodios más emblemáticos y controvertidos del Antiguo Testamento. En Génesis 22, la fe de Abraham es sometida a prueba cuando Dios le instruye ofrecer a Isaac en holocausto en un monte que él señalaría. Esta demanda parece estar en conflicto con la promesa de que Abraham tendría numerosos descendientes por medio de Isaac, examinando su lealtad y devoción. Abraham se dispone a ejecutar el sacrificio, evidenciando su inquebrantable fe en Dios. No obstante, en el momento crucial, un ángel intercede deteniendo su acción. En vez de Isaac, se sacrifica un carnero, simbolizando que Dios prefiere la fe y la obediencia sobre los sacrificios humanos. Este evento no solo confirma la posición privilegiada de Isaac como el hijo prometido, sino también representa la entrega
y la máxima prueba de fe. La intervención celestial, justo a tiempo, resalta la misericordia y el cuidado de Dios, reafirmando a Abraham que Dios proveerá. El ensayo del sacrificio plantea profundas reflexiones teológicas y éticas, abordando conceptos como la fe, la obediencia y el sacrificio. La resolución que alivia la tensión de la narrativa resuena con la idea de que la fe auténtica es reconocida y recompensada por Dios, consolidando aún más a Abraham e Isaac como figuras esenciales en la tradición de la fe abrahámica. La intervención divina es recurrente en la existencia de Abraham y sus descendientes, influenciando y alterando el rumbo de sus vidas. En los casos de Isaac e Ismael, dichas intervenciones no solo definen sus destinos individuales, sino también sientan las bases para el futuro de dos grandes naciones. A través de sus interacciones con Abraham y sus hijos, Dios configura la historia humana conforme a su designio divino. Para Ismael, aunque su inicio está marcado por el exilio y la subsistencia en el desierto, Dios promete convertirlo en una gran nación. En Génesis 21:18, Dios reitera su compromiso con Agar, asegurando el florecimiento de Ismael. Esta promesa se materializa a través de los 12 príncipes que de él descenderían, originando una diversidad de pueblos. En cuanto a Isaac, la intervención divina durante el intento de sacrificio recalca su relevancia como custodio del convenio. La promesa de ampliar su descendencia y otorgarle la tierra de Canaán se reafirma varias veces, garantizando que a través de él todas las naciones del mundo serán bendecidas, como se menciona en Génesis 26:4. Estas intervenciones no son simplemente actos de salvación o promesa, sino elementos de un plan más extenso que abarca la justicia, la misericordia y la preparación de las futuras generaciones. A través de estos actos, Dios no solo orienta a los individuos, sino también dirige el curso de la historia, estableciendo patrones de fe, liderazgo e influencia que perdurarán a lo largo de los siglos. Isaac e Ismael, aunque hermanos, toman caminos muy diferentes que reflejan las promesas y bendiciones de Dios hacia cada uno. Isaac crece bajo la sombra de la promesa divina, aprendiendo de la fe de su padre Abraham y preparándose para ser el portador del pacto. Su vida está marcada por eventos que refuerzan su rol dentro del plan divino, como su matrimonio con Rebeca y su eventual reconciliación con su hermano Esaú. Ismael, por otro lado, se convierte en el progenitor de una gran nación, como Dios había prometido a Agar. Aunque su inicio es tumultuoso y marcado por el rechazo, Ismael prospera en el desierto, convirtiéndose en un experto arquero y padre de 12 príncipes. Su legado es crucial para muchas culturas y naciones, y su descendencia se expande para formar un mosaico de tribus y pueblos que también cumplirán un papel importante en la historia regional. A pesar de sus comienzos divergentes, ambos hermanos contribuyen a la formación de identidades culturales y espirituales que influirán en generaciones futuras. Los legados de Isaac e Ismael ilustran cómo, a partir de una misma familia, pueden surgir caminos variados que, sin embargo, cumplen los propósitos divinos de maneras distintas pero complementarias. La narrativa de Isaac e Ismael también muestra cómo los legados familiares se desarrollan y adaptan a través de las generaciones. Aunque enfrentan desafíos y conflictos, ambos linajes mantienen una conexión con su origen común y con las promesas hechas a su ancestro Abraham. Estas historias no solo son fundamentales para entender el pasado bíblico, sino que también ofrecen lecciones valiosas sobre la fe, la promesa y la providencia divina que siguen resonando hoy en día. Isaac se convierte en la figura central a través de la cual se continúa la promesa hecha a Abraham por Dios.
Su nacimiento mismo es un testimonio de la fe y la intervención divina, marcando el comienzo de una nueva etapa en el desarrollo del pueblo elegido. En Génesis 26, 3, 4, Dios reafirma a Isaac la promesa hecha a Abraham. Permanece en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia te daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Esta bendición no solo asegura la continuidad de la promesa, sino que también establece a Isaac como un portador clave del legado y las obligaciones pactadas. Isaac experimenta una vida más serena en comparación con la de su padre Abraham y su hijo Jacob. Su desafío más significativo de fe se presenta cuando Dios le instruye no ir a Egipto durante una hambruna, sino quedarse en la tierra prometida. La adherencia de Isaac a esta directiva divina es fundamental y refleja su dedicación al pacto hecho con su padre, consolidando su estatus como un patriarca clave en la línea de los portadores de la promesa. La existencia de Isaac se distingue por su habilidad para restaurar y consagrar nuevamente los pozos de agua que su padre había excavado y que los filisteos habían tapado. Esta tarea no solo representa un esfuerzo físico por recuperar la tierra, sino también un gesto simbólico de reafirmación del convenio y la promesa de Dios. Cada pozo que Isaac desbloquea actúa como un testimonio de la presencia y promesas constantes de Dios a su linaje. La bendición que Isaac imparte a sus hijos, Jacob y Esaú, juega un rol crucial en la perpetuación de la narrativa bíblica y la expansión del pueblo de Israel. Mediante estas bendiciones, Isaac no solo pasa riquezas tangibles y espirituales, sino también delega las obligaciones del pacto que definirán el desarrollo de la historia bíblica y la creación de las tribus de Israel. Ismael, aunque relegado en el relato de la promesa principal a través de Isaac, también recibe una bendición de Dios para convertirse en una gran nación. En Génesis 17:20, Dios asegura a Abraham: «En cuanto a Ismael te he escuchado, lo bendeciré, lo haré fructífero y multiplicaré grandemente. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación». Esta bendición se materializa en la emergencia de los 12 príncipes, cada uno representando una tribu de la nación ismaelita. Los herederos de Ismael se asientan principalmente en el área que va desde Egipto hasta Asiria, una región que hoy día abarca partes de la península arábiga y Oriente Medio. La capacidad de Ismael para adaptarse y prosperar en el desierto, junto con su habilidad como arquero, simbolizan la resiliencia y versatilidad de sus descendientes. Estas cualidades se reflejan en las tribus nómadas que establecen, reconocidas por su destreza en la guerra y el comercio. La formación de una nación desde Ismael también subraya la realización de las promesas divinas más allá de la descendencia de Isaac. La inclusión de Ismael en el propósito divino resalta la universalidad de la misión de Abraham de ser una bendición para todas las naciones, demostrando que las bendiciones de Dios no se limitan a una sola línea de descendientes. Además, la narrativa de Ismael y sus sucesores proporciona una perspectiva sobre la interacción y, ocasionalmente, el conflicto entre varias comunidades y culturas que descienden de un antepasado común. Estas dinámicas seguirán impactando los desarrollos históricos y religiosos en la región, marcando las relaciones entre diferentes grupos y enriqueciendo la compleja historia de Oriente Medio. El matrimonio de Isaac con Rebeca es esencial para la continuación de la promesa hecha a Abraham. Este episodio, relatado en Génesis 24, comienza cuando Abraham envía a su siervo más leal a buscar una esposa apropiada para Isaac entre sus parientes en Mesopotamia. La misión del siervo culmina con el encuentro con Rebeca, quien demuestra ser altruista y hospitalaria al ofrecer agua al siervo y sus camellos.
señalando divinamente que ella es la elegida para Isaac. Rebeca, al aceptar dejar su hogar y viajar a una tierra desconocida para casarse con Isaac, demuestra una fe y determinación que ecoen las de Sara, su suegra. Su llegada no solo trae consuelo a Isaac después de la muerte de su madre, sino que también marca el inicio de una nueva fase en la manifestación de la promesa divina. Rebecca's willingness to embrace her role in a new family underscores the theme of divine providence and guidance in fulfilling the covenant. La relación entre Isaac y Rebeca también se caracteriza por un profundo afecto y respeto mutuo, elementos que son cruciales para la estabilidad y la continuidad espiritual de sus descendientes, aunque enfrentan desafíos como la infertilidad inicial de Rebeca y la preferencia de cada uno por uno de sus gemelos. Su matrimonio permanece sólido y central en la narrativa del desarrollo del pueblo elegido. El nacimiento de los gemelos, Jacob y Esaú, de Rebeca, representa no solo la continuación de la línea de Abraham a través de Isaac, sino también la introducción de nuevos elementos en la narrativa del destino de Israel. Rebeca juega un papel activo en la dirección de este destino, especialmente en su influencia en las decisiones que afectan el futuro de sus hijos, demostrando así la importancia del papel femenino en la transmisión y realización de la promesa divina. Jacob y Esaú, los gemelos nacidos de Isaac y Rebeca, representan dos naciones y dos destinos que emergen de la misma familia. Desde su nacimiento, que está marcado por la profecía de que el mayor servirá al menor, como se relata en Génesis 25-23, la rivalidad entre los dos hermanos simboliza la lucha por la bendición y el derecho de primogenitura que tendrán profundas implicancias para el futuro de sus descendientes. Esaú, el hijo mayor, destaca como un cazador experto y es el predilecto de Isaac, mientras que Jacob, quien nace agarrando el talón de Esaú, es más reservado y el favorito de Rebeca. Esta estructura familiar se complica aún más cuando Jacob, con la complicidad de Rebeca, engaña a Isaac para obtener la bendición destinada a Esaú. Este engaño no solo perturba las relaciones dentro de la familia, sino que también redirecciona el rumbo del cumplimiento de la promesa divina. La vida de Jacob se caracteriza por su constante búsqueda de la bendición y el reconocimiento, tanto divinos como terrenales. Desde su huida para evadir la furia de Esaú hasta su eventual retorno y reconciliación con su hermano, Jacob atraviesa transformaciones espirituales y personales que lo capacitan para liderar a su pueblo y asumir su nuevo nombre, Israel, otorgado tras luchar con un ángel divino. Por su parte, Esaú, inicialmente víctima de la astucia de Jacob, también prospera y se convierte en el fundador de la nación de Edom. Su reconciliación final con Jacob simboliza la resolución de antiguos conflictos y el reconocimiento de destinos divergentes pero interrelacionados, ambos vitales para la narrativa extensa de la Biblia y la historia del pueblo de Israel. La bifurcación en los caminos de Isaac e Ismael culmina en la creación de dos naciones distintas, cada una con su propia identidad y trayectoria. Mientras Isaac se establece como el progenitor del pueblo de Israel, Ismael es reconocido como el antecesor de varios pueblos árabes, cumpliendo así la promesa divina de que ambos serían padres de grandes naciones. Esta división no solo se manifiesta en sus descendencias físicas, sino también en sus legados espirituales y culturales. Isaac, como portador de la promesa de Abraham, y sus descendientes ocupan un lugar central en el Antiguo Testamento, sentando las bases del judaísmo y eventualmente del cristianismo. Ismael, a pesar de ser menos prominente en la Biblia, es venerado en la tradición islámica como un profeta y ancestro clave del profeta Mahoma.
Las relaciones entre los descendientes de Isaac e Ismael han estado históricamente marcadas por periodos de conflicto y colaboración, reflejando la complejidad de su herencia común. Estos intercambios dinámicos han impactado la geopolítica, la religión y la cultura en áreas que se extienden desde el Medio Oriente hasta el norte de África. Finalmente, la separación de Isaac e Ismael demuestra cómo las decisiones familiares y las promesas divinas pueden influir en el curso de la historia humana. Aunque sus caminos se separaron, ambos desempeñan roles esenciales en el desarrollo de civilizaciones y en la formación de las principales religiones mundiales, mostrando que, a pesar de sus diferencias, comparten un origen común y un papel en el amplio plan divino. La existencia de Isaac e Ismael está profundamente influenciada por intervenciones y orientaciones divinas, evidenciando el papel activo que Dios juega en el cumplimiento de sus promesas y planes. A través de visiones, sueños y ángeles, Dios se comunica y guía a ambos hermanos y a sus descendientes, asegurando que el pacto con Abraham se mantenga a lo largo de las generaciones. En cada momento crítico, desde el nacimiento hasta las crisis, la presencia de Dios es evidente y determinante, modelando sus destinos para que coincidan con los propósitos divinos. Para Isaac, la intervención más destacada ocurre durante el episodio del sacrificio, donde Dios prueba la fe de Abraham y finalmente interviene para salvar a Isaac, reafirmando su posición en el legado de Abraham. Este acto no solo simboliza la devoción y la fe incondicionales en Dios, sino que también confirma a Isaac como el portador de la promesa a través del cual se multiplicarán las naciones. La guía divina en la vida de Isaac es un testimonio de la lealtad y la perpetuidad de la promesa divina. Ismael, por otro lado, experimenta la guía divina principalmente a través de su madre, Agar. Cuando son expulsados y enfrentan la muerte en el desierto, es la intervención divina la que los salva y promete a Agar que Ismael será el fundador de una gran nación. Este compromiso divino muestra que, aunque Ismael no es el hijo de la promesa principal, sigue siendo parte del plan más amplio de Dios y recibe bendiciones que garantizan su supervivencia y prosperidad. Estas intervenciones divinas en las vidas de Isaac e Ismael no solo subrayan la soberanía de Dios sobre la historia humana, sino que también enseñan lecciones importantes sobre la fe, la obediencia y el propósito divino. A través de sus experiencias, se nos recuerda que, incluso en las circunstancias más difíciles, la guía y la protección de Dios están aseguradas para aquellos que forman parte de su plan. El conflicto es una constante en la historia de Isaac e Ismael, comenzando con las tensiones entre Sara y Hagar y extendiéndose a la siguiente generación. Sin embargo, también hay momentos significativos de reconciliación que sugieren una resolución más amplia de los conflictos familiares y nacionales. El encuentro más notorio de reconciliación ocurre entre Jacob, hijo de Isaac, y Esaú, su hermano, después de años de enemistad y separación. Este acto de perdón y aceptación mutua no solo resuelve un conflicto personal profundo, sino que también simboliza la posibilidad de paz y reconciliación entre las naciones divididas. Aunque las Escrituras no detallan un encuentro directo de reconciliación entre Isaac e Ismael, ambos se congregan para sepultar a su padre Abraham, como se documenta en Génesis 25:9. Este acto conjunto de rendir honor a su padre puede verse como un momento de respeto mutuo y paz, a pesar de un legado de separación y diferencias. La presencia simultánea de ambos hermanos en este acto final hacia su padre indica una solidaridad familiar subyacente que supera sus divisiones anteriores. Adicionalmente,
Las tradiciones y narrativas subsiguientes han explorado los temas de conflicto y reconciliación entre los descendientes de Isaac e Ismael, analizando cómo estos episodios han influenciado las interacciones culturales y religiosas a lo largo del tiempo. Estos relatos destacan que, pese a las discrepancias, existe una base común y momentos en los cuales la reconciliación es posible y beneficiosa. El conflicto y la reconciliación entre Isaac e Ismael y sus descendientes nos ilustran sobre la complejidad de las relaciones humanas y divinas. Nos recuerdan que los planes de Dios frecuentemente implican superar divisiones profundas y fomentar el entendimiento mutuo, donde la reconciliación puede emerger incluso en los contextos más inesperados. Ismael tiene un papel prominente en la tradición islámica, donde es venerado no solo como el primogénito de Abraham, sino también como un profeta y antepasado crucial del profeta Muhammad. En el Islam, Ismael es reconocido por su fortaleza moral, su obediencia y su contribución a la fundación de la Kaaba en la Meca, el lugar más sagrado del Islam. Esta narrativa subraya su relevancia espiritual y su rol como líder en los inicios del desarrollo islámico. La historia de Ismael y Abraham reconstruyendo la Kaaba como un santuario dedicado a Dios es un elemento central en la historia islámica. Este acto simboliza la restauración del monoteísmo y la sumisión a la voluntad divina, temas esenciales en el Islam. La participación de Ismael en este evento crucial también resalta su papel activo en la promoción de la fe y su legado como un líder devoto y comprometido. En el día de Eid al-Adha, los musulmanes de todo el mundo conmemoran el sacrificio de Abraham, en el que, según la tradición islámica, fue Ismael y no Isaac quien estuvo a punto de ser sacrificado. Este relato enfatiza la disposición de Ismael para acatar la voluntad de Dios, reforzando su estatus como un modelo de sumisión y fe dentro de la comunidad musulmana. Ismael es considerado en el Islam como un eslabón esencial en la cadena de profetas que culmina con Muhammad. Su historia y legado son vitales para entender la continuidad de la misión profética en el Islam, destacando la obediencia, la perseverancia y la fe inquebrantable en Dios. En la tradición judía, Isaac es reverenciado como uno de los patriarcas esenciales, cuya vida y legado están intrínsecamente ligados a la identidad y la fe judías. Isaac es considerado el portador de la promesa hecha a Abraham, una figura clave en la continuidad del pacto entre Dios y el pueblo judío. Su nacimiento milagroso, su casi sacrificio y su papel como padre de Jacob, Israel, son percibidos como momentos decisivos que definen la trayectoria del pueblo judío. Isaac es particularmente recordado por su fe y su disposición a ser sacrificado en el Monte Moriah, un acto que los judíos ven como una manifestación de fe absoluta tanto de Abraham como de Isaac. Este evento no solo es esencial para comprender la profundidad de la fe de los patriarcas, sino que también establece un modelo de obediencia y confianza en Dios que es central en la espiritualidad judía. A través de su matrimonio con Rebeca y su paternidad de Jacob y Esaú, Isaac juega un papel crucial en la formación de la nación judía. Su vida y decisiones, especialmente en términos de bendiciones y la transmisión del derecho de primogenitura a Jacob, son fundamentales para la formación de las 12 tribus de Israel y la materialización de la promesa de una nación tan numerosa como las estrellas del cielo. El legado de Isaac como portador de la promesa también se refleja en la liturgia y las prácticas judías, donde su historia es una fuente de inspiración y enseñanza. La perseverancia de Isaac ante las pruebas y su rol en la promoción de la fe y la obediencia a Dios
son aspectos celebrados y honrados, asegurando su posición como un pilar de la fe judía y un modelo continuo de virtud y compromiso divino. Los descendientes de Isaac e Ismael tienen un impacto profundo y duradero en la configuración geográfica y espiritual de vastas regiones. Isaac, a través de sus hijos Jacob y Esaú, da origen a las 12 tribus de Israel, cada una desempeñando un papel crucial en la historia de la antigua Israel y en la narrativa bíblica. Estas tribus no solo ocupan territorios específicos en la tierra prometida, sino que también llevan las marcas de sus respectivos ancestros en términos de carácter y destino, influenciando el desarrollo político, social y religioso de la región. Ismael, por su parte, es reconocido como el progenitor de varias tribus árabes, estableciendo su influencia en lo que eventualmente se convertiría en el mundo islámico. Estas tribus, conocidas por su destreza en el comercio y la guerra, así como por su adaptabilidad al duro ambiente del desierto, juegan un papel esencial en el comercio y la cultura en el Medio Oriente. La expansión de estas tribus y su eventual unificación bajo el Islam es un testimonio de su importancia y persistencia a través de los siglos. La interacción entre las tribus descendientes de Isaac e Ismael ha sido compleja, marcada tanto por conflictos como por periodos de paz y cooperación. Estas dinámicas han dado forma a la historia del Medio Oriente y han influido en las relaciones interreligiosas e interculturales en la región. A través de las historias de sus descendientes, vemos cómo las promesas hechas a Isaac e Ismael se manifiestan en formas que continúan resonando en la actualidad. La influencia de estos descendientes trasciende los territorios que habitaron o las naciones que establecieron. Su herencia espiritual, cultural y religiosa continúa siendo significativa en muchos debates modernos sobre fe, identidad y convivencia. La saga de Isaac e Ismael, junto con sus sucesores, nos ilustra la complejidad del legado familiar y el profundo impacto que puede tener en generaciones futuras, enseñándonos lecciones sobre reconciliación, comprensión y el esfuerzo continuo por alcanzar un destino predeterminado por lo divino. La tierra de Canaán, prometida por Dios a Abraham y sus herederos, emerge como un símbolo esencial de la promesa y la bendición celestial. Su relevancia va más allá de un simple espacio geográfico, simbolizando un destino espiritual y un legado perpetuo. En Génesis 12:7, Dios declara a Abraham: «A tu descendencia daré esta tierra». Esta declaración sienta las bases para futuras contiendas y discusiones sobre quién es el legítimo heredero de esta tierra sagrada, especialmente entre los herederos de Isaac y los de Ismael. Conforme las tribus de Israel, descendientes de Isaac, penetran en Canaán, enfrentan no solo a los pobladores originales del lugar, sino también a sus propios dilemas internos acerca de la ocupación y dominio del territorio. Estos conflictos se intensifican debido a las tensiones entre las tribus y sus luchas por el poder y la supremacía, reflejando una continua disputa sobre la interpretación y cumplimiento de la promesa divina. El dominio de Canaán también implica consideraciones más amplias en términos de identidad y misión religiosa. La conquista y colonización de Canaán no se ven solo como la realización de una promesa, sino también como una evaluación de la lealtad y obediencia de Israel hacia Dios. Los ciclos de conquista, pérdida y reconquista de la tierra ilustran la relación variable entre Israel y Dios, demostrando cómo la tierra sirve como un indicador de la condición espiritual de la nación. El debate sobre Canaán sigue siendo un tema de actualidad, simbolizando las modernas luchas por el territorio y la soberanía en el Medio Oriente.
La narrativa bíblica de Canaán resuena en los debates actuales sobre los derechos, la herencia y la justicia, mostrando cómo los relatos antiguos siguen influenciando las políticas y percepciones contemporáneas sobre la tierra y la identidad. Las visiones proféticas y los sueños desempeñan un papel vital en la narrativa bíblica, orientando a los protagonistas hacia su destino y desvelando los planes divinos de manera simbólica y explícita. Desde el sueño de Jacob con la escalera que toca el cielo hasta las visiones de los profetas subsiguientes. Estos momentos de revelación divina son cruciales para la orientación y toma de decisiones en el ámbito bíblico. Jacob, por ejemplo, tiene una experiencia visionaria en Betel, donde observa ángeles subiendo y bajando por una escalera que une el cielo con la tierra. En esta visión, Dios reitera la promesa hecha a Abraham e Isaac, asegurándole a Jacob que la tierra en la que reposa será otorgada a él y a su descendencia. Este sueño no solo refuerza la fe de Jacob en la promesa de Dios, sino que también define su misión y su actitud hacia la tierra prometida. Los sueños proféticos también funcionan como advertencias o guías en momentos de adversidad. Por ejemplo, José, hijo de Jacob, utiliza su capacidad para interpretar sueños para elevarse de esclavo a gobernador en Egipto y para salvar a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. Sus visiones no solo revelan los planes divinos, sino también su rol en la realización de estos planes, destacando la importancia de la interpretación y la respuesta humana ante las revelaciones divinas. Estas visiones y sueños recalcan la comunicación incesante entre Dios y los seres humanos, actuando como catalizadores que transforman personalidades y alteran la historia. Funcionan como expresiones de la voluntad divina, guiando a personas y comunidades hacia sus destinos y asistiéndoles en la navegación de los desafíos de la vida de acuerdo con un propósito superior. Los conflictos hereditarios son un tema persistente en las historias de Isaac e Ismael, perpetuándose a través de generaciones y afectando tanto a individuos como a naciones. Estos conflictos suelen surgir de disputas por la primogenitura, las bendiciones paternales y los derechos a las promesas hechas a sus antepasados. La rivalidad entre Jacob y Esaú es un caso destacado, donde la lucha por la bendición de Isaac y los derechos de primogenitura conduce a engaños, resentimientos y finalmente a una reconciliación. Dentro de estas narrativas, los conflictos no solo reflejan tensiones personales, sino también simbolizan disputas más amplias sobre identidad, territorio y la relación con lo divino. Estos conflictos hereditarios ilustran cómo las decisiones y acciones de una generación afectan a las siguientes, con repercusiones que moldean culturas y creencias religiosas completas. Las tensiones internas en las familias de Isaac e Ismael también se manifiestan en los conflictos externos entre sus descendientes, dando origen a los israelitas y a los pueblos árabes de estos linajes bíblicos. Estas narrativas subrayan la dificultad de reconciliar un legado compartido con conflictos sobre fe, tierra y poder, una cuestión aún pertinente en contextos contemporáneos. Cuando se resuelven, estos conflictos a menudo traen consigo lecciones poderosas sobre el perdón, la redención y la superación de divisiones profundas. La reconciliación entre Jacob y Esaú, por ejemplo, proporciona un modelo de cómo la fraternidad puede ser restaurada a pesar de largos periodos de discordia, ofreciendo esperanza para que futuras generaciones resuelvan sus propios conflictos. La moral y la ética son fundamentales en las vidas de Isaac e Ismael, así como en las historias de sus descendientes, reflejando los desafíos y decisiones que definen su carácter y destino.
Estas decisiones, ya sean actos de engaño, actos de fe o respuestas a mandatos divinos, no solo repercuten en lo personal, sino que también impactan a comunidades enteras y a la narrativa bíblica. Por ejemplo, la decisión de Abraham de atender a Sara y enviar a Agar e Ismael al desierto es éticamente compleja y tiene implicaciones profundas para todos los involucrados. De manera similar, la elección de Jacob de engañar a Isaac para recibir la bendición destinada a Esaú plantea cuestiones sobre justicia, derecho y ética en la búsqueda de los designios divinos. Estas decisiones suelen acarrear consecuencias inesperadas que obligan a los personajes a enfrentarse a las realidades de sus actos y buscar redención y reconciliación. Por ejemplo, Jacob, tras engañar a Esaú, pasa años en exilio antes de enfrentar y reconciliarse con su hermano, un encuentro que lo transforma profundamente y señala su retorno a la tierra prometida. En definitiva, las historias de moral y ética en las vidas de Isaac e Ismael y sus familias enseñan sobre la responsabilidad humana ante la ley divina y la conducta ética. Estas narrativas no solo reflejan los valores y normas de su tiempo, sino que también ofrecen lecciones atemporales sobre las repercusiones de nuestras decisiones y la importancia de buscar justicia e integridad en nuestras vidas. Las mujeres en las vidas de Isaac e Ismael desempeñan roles cruciales, no solo como madres y esposas, sino también como influencias significativas en los eventos bíblicos y en la realización de las promesas divinas. Sara, Agar y Rebeca no solo impactan los destinos de sus hijos mediante sus decisiones y acciones, sino que también contribuyen a la configuración de la identidad cultural y espiritual de sus descendientes. Sara, al impulsar el envío de Agar e Ismael al desierto, inicia una serie de eventos que resultan en la formación de una nación distinta. Su empeño por asegurar que Isaac sea el heredero de las promesas hechas a Abraham demuestra su influencia decisiva en la perpetuación del pacto divino. Agar, al enfrentar el exilio y la desesperación, emerge como una figura de resistencia y supervivencia, cuya historia destaca la providencia divina y la promesa de prosperidad a pesar de las adversidades. Su papel como madre de Ismael subraya la importancia de su legado en la fundación de pueblos que jugarían un papel crucial en la historia del Medio Oriente. Rebeca, al influir en el destino de sus hijos, Jacob y Esaú, desempeña un papel crucial en la dirección de la línea genealógica a través de la cual se canalizarían las promesas de Dios. Su intervención en la bendición de Isaac asegura que Jacob, y no Esaú, llevaría adelante el legado y la misión de su abuelo Abraham. Estas mujeres, a través de sus acciones y elecciones, demuestran la complejidad de los roles femeninos en las narrativas bíblicas, mostrando cómo, a menudo, ellas son las catalizadoras de cambios significativos y guardianas de la memoria y la promesa. Sus historias no solo subrayan la importancia de las mujeres en la historia bíblica, sino que también ofrecen perspectivas enriquecedoras sobre cómo la fe, la determinación y la resiliencia pueden definir el curso de la historia y el legado espiritual. La circuncisión, un ritual fundamental en las tradiciones judía e islámica, marca un hito en la vida de Isaac e Ismael, estableciendo un vínculo físico y espiritual con el pacto divino. Para Isaac, la circuncisión es un signo visible de su pertenencia al linaje de Abraham y el cumplimiento de la promesa de Dios. Por otro lado, para Ismael, la circuncisión representa su consagración como parte del pacto divino, aunque su papel en la línea de la promesa esté destinado a ser diferente al de su medio hermano. A través de este ritual se establece una conexión duradera entre los descendientes de Abraham y su devoción a Dios.
El pacto divino, sellado con la circuncisión, es una parte central de la identidad de Isaac e Ismael y sus descendientes. Este pacto, que promete descendencia numerosa y una tierra como herencia, sirve como fundamento para las narrativas posteriores de ambas tradiciones religiosas. La circuncisión y el pacto representan un compromiso mutuo entre Dios y los descendientes de Abraham, marcando el inicio de un legado espiritual que perduraría a través de las generaciones. Isaac e Ismael enfrentan numerosas adversidades a lo largo de sus vidas, desde la escasez de alimentos hasta las pruebas de fe y los conflictos familiares. Para Isaac, la hambruna que obliga a su familia a buscar refugio en tierras extranjeras pone a prueba su confianza en la providencia divina y su capacidad para mantener vivo el legado de Abraham. A pesar de los desafíos, Isaac demuestra una profunda fe al confiar en Dios para proporcionar para él y su familia en tiempos de necesidad. Ismael, a su vez, enfrenta retos distintos, como su destierro al desierto junto a su madre Agar y su lucha por sobrevivir en un ambiente inhóspito. Estas adversidades forjan su carácter y resiliencia, preparándolo para liderar a su propia gente en el futuro. A través de estos desafíos, Ismael muestra una resolución firme y una fe en la promesa divina de protección y prosperidad. Isaac e Ismael perpetúan el legado de fe de su padre Abraham, mediante la edificación de altares y sitios sagrados dedicados al culto de Dios. Estas acciones de devoción no solo representan actos de agradecimiento y reverencia, sino que también establecen espacios para encuentros sagrados para ellos y sus descendientes. Para Isaac, erigir altares subraya su compromiso continuo con la fe de su padre y su intención de preservar la conexión espiritual con Dios en la tierra prometida. Ismael también construye altares en el desierto, señales de su devoción y reconocimiento del cuidado providencial de Dios en su vida. Estos lugares sagrados se transforman en puntos de referencia espirituales para futuras generaciones, recordándoles la importancia de la fe y el culto en la vida diaria. Mediante la construcción de altares, Isaac e Ismael cimentan un legado perdurable de compromiso religioso y vínculo con lo divino. La muerte de Abraham representa un momento de reunión y reconciliación entre Isaac e Ismael, quienes se unen para honrar a su padre y realizar los rituales funerarios según sus tradiciones. A pesar de sus divergencias y conflictos anteriores, los hermanos hallan consuelo y unidad en su duelo compartido, reconociendo el valor de su legado familiar y la continuidad de la promesa divina. La desaparición de Abraham también señala un cambio crucial en la historia de sus descendientes, marcando el fin de una era y el inicio de un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Dios. Para Isaac e Ismael, la pérdida de su padre les motiva a reflexionar sobre su propia función en la realización de las promesas divinas y a renovar su dedicación a los principios y enseñanzas heredados de Abraham. Este encuentro familiar en el momento del fallecimiento de Abraham simboliza la unidad y la perpetuidad de la familia, a pesar de las divisiones y retos enfrentados en el pasado. El impacto de Isaac e Ismael se manifiesta en diversas facetas de la sociedad contemporánea, abarcando aspectos religiosos, culturales, sociales y políticos. Sus historias actúan como un puente entre el pasado y el presente, influyendo no solo en prácticas religiosas, sino también en relaciones internacionales y diálogos interculturales. Estas figuras bíblicas destacan la importancia de reconocer nuestras raíces comunes para promover un futuro más pacífico y cooperativo. En el contexto de la educación y el diálogo interreligioso, Isaac e Ismael sirven como ejemplos clave de cómo las narrativas antiguas pueden enseñar tolerancia y respeto mutuo,
Programas educativos que examinan sus vidas y legados pueden ayudar a estudiantes de distintas creencias a comprender la profundidad y riqueza de cada tradición, fomentando un mayor respeto por las diferencias y similitudes entre diversas culturas y religiones. A nivel cultural, las festividades que conmemoran a Isaac e Ismael fortalecen los lazos comunitarios y brindan oportunidades para educar al público sobre la historia compartida y el legado espiritual. Eventos como el Eid al-Adha en el Islam y el Rosh Hashanah en el judaísmo reflejan elementos de sus historias, ofreciendo espacios para el reconocimiento y la celebración conjunta. Desde una perspectiva sociológica, el estudio de cómo diferentes comunidades veneran y recuerdan a estos patriarcas puede ofrecer insights sobre la cohesión social y la identidad grupal. Al explorar las variaciones en la veneración de Isaac e Ismael, sociólogos y antropólogos pueden comprender mejor cómo las tradiciones religiosas moldean la identidad y la pertenencia en sociedades complejas y diversas. Políticamente, las historias de Isaac e Ismael son significativas en debates sobre territorio y soberanía en el Medio Oriente. Sus referencias frecuentemente sirven tanto como puntos de tensión como de potencial reconciliación. Líderes y diplomáticos a menudo invocan su legado compartido para impulsar diálogos de paz y resolución de conflictos, destacando cómo las narrativas religiosas pueden jugar un papel crucial en la diplomacia internacional. En términos de literatura y arte, Isaac e Ismael han inspirado una amplia variedad de obras que abordan temas de conflicto, reconciliación y fe. Desde poesía clásica hasta arte contemporáneo y cine, artistas de distintas épocas y culturas han encontrado en estas figuras una fuente rica para explorar la condición humana y las complejidades de las relaciones familiares y comunitarias. En el ámbito de la psicología de la religión, las figuras de Isaac e Ismael pueden explorarse para entender cómo individuos y comunidades gestionan el legado de figuras ancestrales y lo que representan en términos de obligaciones morales y espirituales. Estos estudios pueden revelar cómo las historias antiguas influencian las normas contemporáneas de comportamiento y la toma de decisiones éticas. Las discusiones sobre Isaac e Ismael también ocupan un lugar en foros de ética global y filosofía, donde se debaten las implicaciones de sus historias en conceptos como el destino, la predestinación y la libertad individual. Estos debates permiten una comprensión más profunda de cómo las interpretaciones religiosas y las historias personales afectan las creencias y acciones a nivel global. Isaac e Ismael no son solo figuras del pasado, son eternos mediadores de diálogo y entendimiento en un mundo que continúa enfrentando divisiones. Su legado nos invita a reflexionar y actuar hacia un entendimiento más profundo y una cooperación más efectiva entre todas las personas, independientemente de su origen o creencia. Las historias de Isaac e Ismael, al trascender el tiempo y el espacio, se convierten en un espejo para nuestra sociedad actual, que lucha con desafíos similares de división y reconciliación. Al observar sus vidas, podemos aprender sobre la importancia de la tolerancia y el entendimiento en un mundo diverso. Estas figuras bíblicas, aunque separadas por siglos y culturas diferentes, reflejan nuestros propios dilemas sobre cómo integrar diversas comunidades y fomentar un diálogo intercultural efectivo. Además, la relación entre Isaac e Ismael subraya la complejidad de las relaciones familiares y cómo éstas pueden influir en comunidades más amplias. Sus historias nos enseñan que los conflictos familiares no solo afectan a los involucrados directamente, sino que tienen el potencial de influir en generaciones futuras. En este contexto, sus vidas nos instan a resolver conflictos con compasión y empatía, buscando soluciones que promuevan la curación en lugar de la división. La fe juega un papel central en las historias de estos hermanos,
actuando como un catalizador para sus acciones y decisiones. Este aspecto nos desafía a considerar cómo nuestras propias creencias pueden guiarnos hacia la reconciliación o el conflicto. En una era donde las ideologías a menudo nos dividen, las historias de Isaac e Ismael nos invitan a explorar cómo la fe puede ser un puente entre diferencias aparentemente insuperables. Estas narrativas también son cruciales para entender el papel de los mitos y las leyendas en la formación de identidades culturales y religiosas. Al estudiar cómo diferentes culturas han adoptado y adaptado estas historias, podemos apreciar mejor la diversidad de interpretaciones y el valor de cada perspectiva. Este ejercicio no solo enriquece nuestra comprensión de la historia, sino que también fomenta una mayor apreciación de las narrativas alternativas en nuestro entorno contemporáneo. La persistencia de estos relatos en la literatura y en las artes visuales y escénicas demuestra su relevancia perdurable. Obras de teatro, películas y obras de arte continúan explorando las tensiones y reconciliaciones entre Isaac e Ismael, sirviendo como herramientas poderosas para el diálogo y la reflexión social. Estas representaciones artísticas ofrecen nuevas dimensiones y contextos para entender sus conflictos y resoluciones, permitiéndonos ver estas antiguas historias a través de lentes modernos. En el ámbito educativo, el estudio de Isaac e Ismael puede utilizarse para enseñar sobre el respeto y la comprensión entre diferentes colectivos. Mediante programas escolares que indagan en estas historias, los jóvenes pueden aprender valiosas lecciones sobre la aceptación de la diversidad y la importancia de la paz. Esto demuestra cómo las narrativas antiguas pueden tener aplicaciones prácticas y beneficiosas en la formación de ciudadanos conscientes y respetuosos. Desde una óptica psicológica, las vivencias de estos hermanos ofrecen también perspectivas sobre cómo manejar y superar el trauma y el rechazo. Los elementos de su separación y eventual reconciliación pueden ser analizados para ayudar a las personas a tratar heridas emocionales y buscar restauración y paz en sus propias vidas. Considerando el impacto global de estas historias, vemos que Isaac e Ismael no solo son figuras del pasado bíblico, sino que siguen siendo relevantes en las discusiones modernas sobre política y religión en el Medio Oriente y más allá. Comprender su legado puede ayudar a promover diálogos más constructivos y pacíficos en regiones afectadas por conflictos religiosos y étnicos. En resumen, Isaac e Ismael no son meramente figuras históricas, sino catalizadores para el entendimiento y la paz actualmente. Reflexionar sobre sus historias nos invita a superar nuestras diferencias y colaborar hacia un futuro más inclusivo y armonioso. Las narrativas de Isaac e Ismael, más allá de ser simples relatos bíblicos, se relacionan profundamente con temas contemporáneos de identidad, pertenencia y reconciliación. En el corazón de estas historias yace el tema de la promesa y la espera, resonando en la espiritualidad y política actuales. Isaac, como el hijo prometido a Sara y Abraham, e Ismael como el primer hijo de Abraham con Agar, representan diferentes legados y bendiciones en sus respectivos contextos culturales y religiosos. Estas historias nos invitan también a reflexionar sobre la naturaleza del sacrificio y la obediencia. El episodio en el que se pide a Abraham sacrificar a Isaac destaca las tensiones entre fe y moralidad, un dilema que sigue presente en diversas formas en la sociedad contemporánea. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar en nombre de nuestras creencias? Este relato desafía nuestras propias pruebas de fe y lo que estamos dispuestos a ceder por nuestros ideales. Por otro lado,
La vida de Ismael enseña sobre la resiliencia y supervivencia ante el rechazo y la adversidad. Expulsado al desierto con su madre, Ismael no solo sobrevive, sino que prospera, convirtiéndose en el progenitor de una gran nación, según la tradición islámica. Su historia es un recordatorio potente de que la exclusión y el dolor pueden ser superados, ofreciendo lecciones valiosas sobre la resistencia y la esperanza en momentos de desesperación. Además, estas narrativas bíblicas nos permiten considerar la importancia del perdón y la reconciliación. A pesar de los conflictos y rivalidades, el reencuentro de Isaac e Ismael en el entierro de su padre, Abraham, simboliza la posibilidad de superar diferencias personales y históricas en busca de un propósito común y la paz. La influencia de Isaac e Ismael se extiende a la ética y la interacción social en nuestras comunidades. Las enseñanzas derivadas de sus vidas pueden orientarnos en los desafíos de la coexistencia multicultural e interreligiosa, en un mundo donde la diversidad de creencias y prácticas puede ser fuente de conflictos. Estas historias proporcionan un marco para el diálogo y la comprensión mutua. En términos de fe, Isaac e Ismael ilustran cómo las tradiciones religiosas pueden interpretar los mismos eventos de manera distinta, destacando la diversidad de perspectivas dentro de las mismas historias. Esta multiplicidad de interpretaciones enseña la importancia de la pluralidad y el respeto en el discurso religioso y espiritual. Reconociendo múltiples verdades y experiencias, podemos fomentar un entorno más inclusivo y respetuoso. Finalmente, el legado de estos hermanos nos impulsa a considerar nuestro propio papel en la promoción de la justicia y la equidad. Frente a dilemas morales o disputas, podemos encontrar inspiración en su capacidad para superar grandes desafíos. Nos recuerdan que más allá de nuestras diferencias inmediatas, existen valores universales que pueden unirnos en la búsqueda de un bien mayor. Que las historias de Isaac e Ismael sigan guiándonos hacia un futuro en el cual la compasión, el respeto y la cooperación prevalezcan sobre la división y el conflicto. Al explorar estas antiguas narrativas, no solo investigamos profundidades teológicas y morales, sino que también nos dotamos de herramientas esenciales para enfrentar los desafíos contemporáneos de nuestra sociedad globalizada.